Hola a todos. Bueno, vamos a continuar con las sesiones de las clases. Parece ser que los adjuntos ya les comentaron que la primera parte de la tarea se entrega este martes. Les pedí de favor que les comentaran que creo que el ejercicio 5 aún no lo hagan porque pues son cosas que aún no hemos visto con detalle en la clase, entonces pueden omitirlo por esta parte y ya para la siguiente pues lo ponen. Ahorita lo que vamos a hacer es hablar concretamente un poquito más de la condición inicial de los sistemas de ecuaciones diferenciales en general, y también vamos a hablar de cómo extender justamente ese problema en el caso del ejercicio 5. Déjenme busco justamente esa parte que debe estar como por, déjenme lo veo porque pues la verdad no recuerdo con detalle qué dice la tarea, pero pues ahorita lo checamos, ¿no? Entonces el ejercicio 5 te dicen, ok, demuestra o obtén la solución para este tipo de problemas cuando tú vas a tener una expresión pues como de la forma bueno, es x' igual a x más b, donde b pues está en R2 y además es un vector constante con numeritos fijos, ¿ok? Eso es lo que vamos a detallar un poquito después para que puedas abordar el ejercicio 5 en general, ¿vale? Y bueno, la otra parte está relacionada con el ejercicio justamente de cómo imponer condiciones iniciales, porque aquí te estamos dando condiciones iniciales y eso del todo es una cosa muy sencilla de hacer y es lo que vamos a ver ahorita, ¿va? Bueno, entonces voy a hacer grande esto y continuamos. Insisto, ese es como el tema que vamos a abordar ahora. Esto es parte de, pero voy a hacer como un resumen de los casos. Vamos a decir que estamos, insisto, en este problema donde x obviamente está en R2 para lo que estamos resolviendo y A está en el conjunto de las matrices de 2×2, y entonces ya resolvimos los casos posibles para este ejercicio, considerando que cada elemento ijésimo de la matriz A es AIJ y está cada uno de esos elementos en los reales. Entonces vimos tres casos, ¿no? Entonces está el caso 1, el caso 2 y el caso 3. Entonces para las soluciones en las bases canónicas, ojo, insisto, esto es en la base canónica, obtuvimos que la solución para el caso 1 va a ser algo así como y igual a e a la lambda 1, 0, por t, quizás este 0 lo pongo un poquito más de este lado, e a la lambda 1t, 0, 0, e a la lambda 2t por tu vector constante, ¿ok? C1, C2. Para el caso 2, lo que obtuvimos es que la solución es e a la alfa t por la matriz de rotación, ¿verdad? Que era coseno de beta t menos seno de beta t, coseno, no es cierto, aquí es seno de beta t, coseno de beta t multiplicado por tu vector constante. Y para el caso 3 obtuvimos que y era algo así como e a la lambda t multiplicada por la matriz 1 t 0 1 por tu vector constante. Y esos son los tres casos, ¿no? Donde tú tienes eigenvalores reales diferentes, eigenvalor complejo y eigenvalor con degeneración, ¿ok? En algunos correos me han preguntado por qué en este caso tomé el eigenvalor alfa más i beta y no el alfa menos i beta. Lo que pasa es que si tú inviertes, o sea, si tú hubieras considerado alfa menos i beta, cuando resuelves para los eigenvalores vas a tener que tu vector propio f va a ser u
menos IV. Entonces este signo menos salió de esta asignatura aquí cambiada porque es el conjugado. En pocas palabras, este eigenvector está asociado justamente a ser el conjugado de f, considerando a f el eigenvector u más IV. Entonces eso es como una respuesta del por qué son análogos. Y si esto lo cambias o expresas justamente la matriz V, U para la matriz P, va a ser equivalente a sacar la transpuesta de F. Entonces eso explica por qué aquí habría un signo negativo, aquí un positivo, pero como beta salió negativo, entonces coseno de menos beta es par y se queda igual, y seno de menos beta va a sacar un signo negativo. Si sacabas la transpuesta de esto, justamente va a anular el signo negativo y va a quedarte aquí positivo y aquí negativo. Entonces es exactamente la misma solución, incluso si hubieras tomado este eigenvalor. El único que seas cuidado es que justamente como estás intercambiando este signo con el negativo, el sentido del giro va en sentido opuesto, considerando que tendrías menos beta, ¿no?, para tu espacio fase. Y eso otra vez insisto, eso se debe al cambio en la asignatura de la matriz P, que te va a dar un determinante quizás negativo, depende cómo hagas la elección de más menos beta. Y ya, eso es todo, no pasa nada. Por eso bastaba o es suficiente con tomar el caso con alfa más y beta. De hecho, esto es lo que hicimos, ¿ok? Entonces voy a borrar esto para que no meta ruido en las notas más adelante, porque pues esto es lo que a fin de cuentas estoy guardando como las notitas. Y en fin, quería aclarar eso porque quizás generado dudas en algunas personas, ¿no? E insisto, si tienen dudas, por favor coméntenos en los comentarios, hagan los comentarios ya sea en Classroom o por correo. Por correo, seré honesto, no siempre veo con cuidado los correos, porque me llegan un buen de todos tipos, colores y sabores. Si es que es así, la gran mayoría sí lo está haciendo con el asunto de ecuaciones diferenciales y su asunto, ¿no? El que les había pedido que en su correo pongan asunto y pongan edo y guión bajo o algo así, su duda o quiénes son o lo que quieran aclarar o checar de la clase, ¿va? Para que me fije y diga, sí, este es de la clase y no es un spam. Bueno, insisto, aquí ya tenemos las soluciones para los tres casos. Y con estas soluciones tú ya sabes que puedes pasarte a la base original X, utilizando esta matriz de transformación entre una base y la otra, ¿no? Entre la base canónica y la base original. Esta es la base que podríamos decir que es la bonita, ¿no? Date cuenta de algo importante. Pensemos que esto le vamos a llamar la matriz E mayúscula función de t. A esta sería también la matriz E mayúscula función de t respectiva para este caso, y a esto en conjunto, de hecho todo esto en conjunto, también lo llamamos E función de t. Entonces date cuenta que siempre la solución en la base canónica pues va a ser algo así como E función de t por un vector constante, donde obviamente es una matriz que depende de t. ¿Cuál caso sea? Pues ya va a depender de qué eigenvalores tengas, ¿no? O sea, si tienes complejos, bla bla bla, pues ves qué caso es respectivamente. ¿Qué propiedades tiene esta matriz E? Y esta es justamente la que nos va a hablar o con la que vamos a utilizar cosas que tienen que ver con la condición inicial. Si yo impongo una condición inicial en la base original, pensemos x de 0, pues esto tal vez te digas, yo quiero que la condición inicial x1 al tiempo 0 y x2 al tiempo 0 sean cosas dadas y les vamos a llamar x1 sub 0, x2 sub 0, ¿ok? Esta es mi condición inicial. Quiero que se satisfaga lo que tenga que resolver la ecuación diferencial con esta implicación a tiempo 0, ¿ok? ¿Cómo puedes resolver la ecuación diferencial cuando tienes esta cosa? Tú ya sabes que independientemente de los casos, tú tienes esta solución. Entonces esta es la solución de la base canónica y P viene dada por la forma
de la transformación respectiva a cada caso, ¿no? Que si son los eigenvectores, que si inviertes U por V, que si generas el vector degenerado, etcétera. Eso tú ya lo viste o lo sabes por los casos que vimos, ¿ok? Pero esta es, y esta también es dependiente de cada caso. Pero te estoy comentando que esto es equivalente a decir, ah, pero es que Y viene dada por una matriz que le estoy llamando E función de T por un vector constante, ¿ok? Y esto es X función de T. P no depende de T, constante no depende de T, la única cosa que depende de T es esto, es la E. Entonces, si tú quieres imponer una condición inicial a tiempo cero, esto es lo mismo que evalúes esta cosa a tiempo cero, entonces esto va a ser P por esta matriz E evaluada en 0 por tu vector constante, ¿ok? Date cuenta de una cosa, ¿cuánto da E a tiempo cero? Vamos a ver de estos tres casos. Quizás dependa de cada matriz, quizás no lo sabemos, vamos a hacerlo con cuidado en cada una de estas cosas. E a tiempo cero. Para la primera, te queda para el primer caso, E a tiempo cero es, E a la 0 es 1, 0, 0, 1. Y aquí es 1 porque E a la 0 es 1, multiplicado por otra cosa, pues está el 0 por 1, 0 por lambda es 0, E a la 0 es 1, entonces esto te queda 1, 0, 0, 1, para el caso 1. Para el caso 2, ¿qué vamos a tener? Pues E a la 0 es 1, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. E de 0 es 1, 0, 0, 1. Es la identidad para el caso 1, para el caso 2. Vamos a ver si para el caso 3 también E de 0 vale la identidad. Pues E de 0 vale, E a la 0 es 1, 0, perdón, aquí es 1, 0, 0, 1. Entonces, ¿qué otra vale la identidad? Date cuenta que independientemente del caso 1, 2 o 3, si tú evalúas respectivamente cada una de las matrices a tiempo 0 o a t0, te da la matriz identidad. Entonces, si tú estás diciendo esto, significa que esta cosa da la identidad. Por lo tanto, X a tiempo 0 es P por tu vector constante. Constante es la cosa que tú no conoces porque tú defines esta cantidad. Esta la vamos a llamar X0. Entonces, X a tiempo 0 es X0, entonces X0 es igual a P por vector constante. Pero tú quieres determinar quién es el vector constante porque con este defines la condición inicial, ¿verdad? Bueno, no la condición inicial, la condición inicial es esta. Con C tú vas a definir qué constantes tienes que poner en tu sistema para que tu condición inicial sea válida, ¿ok? Y pues esto es fácil porque esto es simplemente una matriz, la pasas con su matriz inversa, multiplicas por P inversa de este lado, y eso significa que C acaba siendo P inversa por tu condición inicial. Y ya determinaste quién es C, independientemente del caso. Claro, sí va a depender del caso de una manera indirecta, porque P, perdón por eso, el cotorrito es que es muy alegre. Entonces, P sí va a depender de la forma de los casos, ¿verdad? Quizás en eso es la dependencia de cada caso. Sí, quieres verlo así. Entonces simplemente sacas P para cada caso, o dependiendo del caso de tu problema, sacas su inversa, la multiplicas por tu condición inicial y así obtuviste el vector C. Entonces, eso implica que la solución a tiempo t acaba siendo
pues P por E al tiempo t por P inversa por X de 0. Y esta ahora sí es tu solución para el problema con condición inicial dado, ¿no? X0. Y esto ya lo haces tú numéricamente en la, pues en tu computadora o a mano, o como lo quieras hacer, y así obtienes la solución con la condición inicial que tú des, ¿ok? Y con eso ya obtienes todo con condición inicial. Con esto determina C y pues insisto, C determinada, pues ya te dice esto, porque esto es C. Muy bien. En la clase hemos estado hablando de cosas que tienen que ver con estabilidades, inestabilidades y esas cosas, y siempre estamos haciendo alusión al origen, porque todas las soluciones, ya sea que salgan o se meten o están dibujadas alrededor de ese punto. ¿Por qué es importante o interesante ese punto? Ah, pues fíjate, recuerda que la ecuación diferencial que estamos resolviendo es esta, ¿ok? Si tú evalúas esta cosa cuando x es el 0, 0, pues esto va a hacer que x' también valga 0. ¿Por qué? Porque el vector 0 por una matriz te da pues el vector 0. Entonces estás viendo que justamente este punto va a satisfacer que x1' y x2' o punto, como les quieras llamar, valen 0. Y eso justamente es la definición de un punto crítico. Entonces recuerda que un punto crítico es aquel que anula las derivadas en un sistema. Y justamente x0 viene siendo ese punto. Recuerda que un punto crítico como definición pues es aquel que satisface esto, ¿verdad? Dado un sistema dinámico x' igual a f de x, vamos a hacerlo autónomo. Dado f de x', vamos a considerar que existe este punto crítico estrella. Entonces tienes ese punto crítico. Entonces, dado el sistema en general dinámico así, dado bla bla bla, existe, bueno, no es necesario que exista, de hecho eso es algo simpático en los problemas, pero bueno, dado este sistema dinámico se define punto crítico tal que f evaluado en esta cosa da el vector 0. Eso implica que x' es 0. ¿Qué es esto? Entonces, como nuestro problema es lineal, como nuestro sistema dinámico ahorita es lineal, significa que esto lo puedes expresar como simplemente una combinación lineal para cada entrada de las ecuaciones diferenciales. Pues el punto crítico justamente es el origen, y es el único, ¿verdad? Entonces eso implica que x igual a 0 es el punto crítico. Muy bien, entonces eso es el punto crítico. Aquí le ponemos rayita, y pues todas las peculiaridades que tiene van a ser asociadas a qué tipo de caso estés trabajando. Ya vimos que había atractores, repulsores, etcétera, y eso justamente también lo vamos a discutir ahorita. Entonces, todo va a depender de qué tipo de eigenvalores tengas, ¿verdad? Ya sabemos que los eigenvalores
los puedes identificar como la traza de la matriz A más menos la raíz cuadrada del discriminante sobre 2 y eso es el eigenvalor. Dependiendo de esta cosa, pues puedes tener diferentes casos, ¿verdad? Porque esto lo definimos como la traza de la matriz al cuadrado menos 4 veces el determinante de la matriz A. Vamos a hacer un mapeo para ver qué tipo de eigenvalor vamos a tener en un solo diagrama. Este diagrama que te voy a pintar se llama diagrama de bifurcaciones. Voy a ser consistente con el ejercicio de tu tarea para que tú la relaciones de manera directa y digas, ah, claro, se ve muy fácil esto, sí. Mira, vamos a ver esto. Ok, mira. A más D es P. En pocas palabras, si tú tenías que A es la matriz A, B, C, D, A más D es la traza. Y estás diciendo que P es justamente eso, A más D, pero esto es la traza. Y estás definiendo una variable Q que dices, si sea A por D menos B por C. Pues es que eso es el determinante, amigo. Entonces esto es A por D menos C por B. Pero esto quedamos que es el determinante de la matriz A. Entonces P es traza, Q determinante. Eso implica que el discriminante lo puedes expresar como, en términos de P y Q, como P cuadrada menos 4 veces Q. ¿Sí? Y recordemos que el discriminante es quien te da información de los casos. Si discriminante positivo, eso implica caso 1. Si discriminante negativo, eso implicaba el caso 2, que son los eigenvalores complejos. Y si discriminante es igual a 0, implica caso 3, que es el de los eigenvalores degenerados, ¿verdad? Vamos a hacer un diagrama que englobe toda esta información. Lo voy a hacer aquí. Voy a trazar un plano. ¿Y qué va a ser ese plano? Pues fíjate. Date cuenta que si grafico P contra Q es como graficar justamente el determinante en términos de estas dos variables. Vamos a aplastar uno de los... Vamos a hacer como una curva de nivel, vendría a ser así. Que sea cuando el discriminante vale 0. Entonces, si hacemos eso, que estamos diciendo, decís P cuadrada menos 4 veces Q es igual a 0. Eso es cuando el discriminante vale 0. Pero esto, graficado en el plano que nos convendrá, QP o PQ, vamos a ver qué nos conviene PQ. Déjame ver. Es que quiero recordar cómo se hacía la gráfica de una parábola. Sí, ¿no? Creo que justamente P cuadrada. Entonces, ok. Ya vi. P cuadrada igual a 4Q. Pero justamente esta es la ecuación de una parábola, ¿cierto? En la variable P, Q. Eso implica que si tú graficas esto, cuando se satisface obviamente esta relación, esto es la ecuación de una parábola que abre hacia arriba. Entonces vamos a ponerla en morado. Ahorita te digo por qué está morado. Entonces esta es una ecuación de una parábola que abre hacia abajo. Entonces, a ver si me sale la médica parábola. Ahí está mi parábola. Esta parábola es la que satisface discriminante igual a 0. En este plano que estoy dibujando aquí, el discriminante positivo vive fuera de la parábola, ¿no? Si tú estás en la parte exterior a la parábola que estoy señalando ahorita aquí, toda esta parte, estás en el caso cuando el discriminante es positivo. ¿Por qué? Porque se satisface pues esa relación, satisfaces que P cuadrada menos Q, menos 4 veces Q
es mayor que 0. Si tú estás aquí afuera. Si tú estás aquí adentro, vas a tener el caso en el que el discriminante vale, o el discriminante es negativo. ¿Es lógico esto? Pues sí, ¿no? Porque sí. Si esto es verdad, entonces este término menos esta cantidad es más chica. A ver, permíteme, déjame lo razono bien. Déjame lo pienso porque creo que lo estoy dibujando justamente al revés y no quiero tener ese error en ese dibujo. Entonces déjame lo checo. Ok, perfectamente al revés. Voy a simplemente para corregir esto. Si estaba bien, disculpen esta parte. Esto está al revés. Si es una parábola que abre hacia arriba, pero si este es P y este es Q. Q igual a... Es que siempre me acostumbro más a ver este como Y y este como X, pero bueno, sí está bien ahorita. Ahora sí ya está bien. Entonces, si hacemos esta relación, considerando que Q es el determinante y que P es la traza, podemos decir, si estás dentro de la parábola, tienes el caso en el que el discriminante es negativo. Si estás fuera de la parábola, estás en el caso en el que el discriminante es positivo. Y entonces en este mismo diagrama podemos ver quizás dónde están cada una de las clasificaciones de nuestro punto crítico. Porque fíjate, si la traza vale 0 y estás dentro de la parábola, en la parte interna de la parábola, si la traza vale 0, resulta que cada uno de estos puntos que estén en este eje van a corresponderse a los centros. ¿Por qué? Porque el discriminante es negativo. Si la traza vale 0, significaba una de dos cosas, que vamos a tener una matriz que va a ser A, B, C menos A. Esa es una posibilidad, pero resulta que en su forma canónica vas a tener dos opciones. Una opción es que tengas algo así como menos lambda 1, 0, 0, lambda 1. Bueno, quizás este con más, este con menos, para que sea como medio consistente con eso. Y eso implicaría traza igual a 0, ¿no? Y la otra posibilidad es que tengamos en sus formas canónicas, insisto, esto es lambda y esto es la matriz A. En su forma canónica también podemos tener algo así como alfa menos beta, beta, alfa. Menos alfa aquí. Pero ya vimos que en los casos podríamos tener 3. El eigenvalor degenerado no puede estar ahí porque justamente el eigenvalor degenerado vive en la parábola, ¿no? O sea, la parábola es la que mantiene los casos degenerados. Dentro de la parábola, la traza en este eje tendría que ser 0, porque P vale 0, ¿verdad? Eso implica que tendremos o esta opción o esta opción. Esta no puede ser porque la forma canónica de la matriz te pide que sea así con un signo más, alfa menos beta, beta, alfa. Si la traza de esto vale 0, significa que 2 alfa vale 0 y eso implica que alfa vale 0. Si tienes este caso, pues esto sí tiene que la traza vale 0, pero el caso que estoy pintando aquí no podría vivir dentro de la parábola porque el discriminante de esta cosa es positivo. ¿Sí? Entonces, si el discriminante de esta cosa es positivo, no puedes estar dentro de la parábola. La única forma de que estés dentro de la parábola en este eje es que estés con este caso.
y si la traza de esto vale 0, significa que alfa vale 0 forzosamente. No puede ser de otra manera, porque la suma de dos números positivos iguales a 0 implica que esto es 0. Entonces, si el eigenvalor asociado era de la forma alfa más i beta, y alfa vale 0, significa que solamente tienes la parte de la matriz de rotación en tu forma canónica. Y ya quedábamos que eso es lo que origina justamente los centros. Entonces, forzosamente, en el eje que estoy pintando aquí, solamente pueden coexistir los centros. Y fuera de la de esta cosa, van a vivir las espirales. ¿Cuáles espirales? Pues vamos a ver qué tipo de cosa vamos a tener. Si P es positivo, significa que la suma de estas dos cosas, por cierto, insisto, quiero que quede claro que dentro de la parábola la única forma canónica que puede existir es esta. Esta no, dentro de la parábola. Entonces, si estamos diciendo que dentro de la parábola ya estamos en el caso en el que P es diferente de 0, es decir, esto ya no es cierto, aquí la traza es positiva. Pero si la traza es positiva y tenemos que la forma canónica asociada es esta, significa que 2 veces alfa tiene que ser positivo. Pero si alfa es positivo, recordábamos que eran las espirales que abren, que se comportan como un repulsor. Entonces las espirales aquí afuera, en este lado de la parábola, tienen que ser las repulsoras. Si estás en el lado en el que la traza es negativo, vas a tener que esto va a ser como 2 veces alfa, pero en valor absoluto esto es positivo. Y en forma normal 2 alfa va a ser negativo, porque cada uno de los elementos en su traza va a ser negativo. Entonces la parte que está interna, mejor dicho, del lado izquierdo de la parábola interna, tiene que ser la parte atractora. Entonces aquí vamos a tener justamente ese tipo de dinámicas, ¿ok? ¿Qué pasa cuando el discriminante es positivo y hacemos este tipo de analogía o de este tipo de estudio? Vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si estamos fuera de la parábola, estamos en el caso en el que el discriminante es positivo. Y si el discriminante es positivo, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener los casos en los que tienes las arañitas, ¿verdad? Y aquí lo simpático es justamente cuando tienes arañas o cuando no. Pues resulta que las arañas, de hecho las voy a pintar quizás con otro color para que resalten. Resulta que las arañitas van a vivir aquí. Y acá, ya sean que abran como potencia o como raíz, eso ya es independiente. El punto es que las arañas van a vivir de este lado. ¿Qué naturaleza van a tener si atractoras o repulsor? Pues resulta que si estás en el lado en el que la traza es positiva, el comportamiento de estas cosas va a ser repulsor, y si la traza es negativa, el comportamiento se hace atractor. Así son atractoras las arañitas. ¿Cómo podríamos demostrar esto? Bueno, hay una peculiaridad o una propiedad que tiene que ver con el determinante. Recuerda que la matriz canónica lambda es de la forma, ¿cómo era? Es P por A por P inversa. Nunca recuerdo bien si esta es la que va con P o P inversa. Creo que esta es P inversa y esta es P, ¿no? Por Y, ok, si es así. Entonces tenemos esta cosa. Como estamos trabajando con trazas y determinantes en general, resulta que, bueno, esta es una propiedad que tú seguro ya conoces, que el determinante de la multiplicación de matrices es equivalente al determinante de las multiplicaciones respectivamente. Entonces esto es equivalente a decir el determinante
de P inversa por el determinante de A por el determinante de P. Pero el determinante de P inversa es el inverso o el recíproco del determinante de P. Eso da 1. Por lo tanto, el determinante de lambda es igual al determinante de A. Entonces, si yo saco el determinante en la matriz A, va a ser el mismo que el determinante en la matriz lambda. Eso es importante, es una propiedad importante. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con las propiedades de la matriz A, P y Q, son iguales a ver las propiedades que tengan las formas canónicas. Quizás eso no lo expliqué tan detalladamente aquí cuando hablé de la traza. De hecho, podríamos también ver que la traza, es más, eso podría ser un buen ejercicio para ti, que trates o demuestres de ver que la traza de la matriz canónica lambda justamente también satisface ser la traza de la matriz A. Esto creo que sería simpático, me gustaría que tú lo hagas y que verifiques que esto es cierto. Chécalo, ¿va? Para que también tú arrastres el lápiz un poquito. Bueno, con estas propiedades podremos decir entonces que si yo veo la forma P o Q independiente de la forma canónica o de la forma original de la matriz, pues eso se mantiene invariante. Son cantidades que se permanecen iguales, ¿no? En A o en lambda. Entonces, si nosotros estamos diciendo que tienes el caso en el que el discriminante es positivo, la forma canónica asociada a esta cosa es de la forma lambda 1, 0, 0, lambda 2. Si la traza de lambda es positiva, significa que lambda 1 más lambda 2 es positivo. Eso, ojo, eso no implica que el determinante sea positivo o que uno y otro sea positivo y negativo, porque podría ser que lambda 2 sea negativo pero que en valor absoluto lambda 1 sea más grande. Entonces podríamos tener algo así como positivo negativo y que su suma sea positivo. Pues sí, pero hay algo que está un poquito escondido en Q. ¿Quién es el determinante de lambda? ¿Quién es Q? Pues resulta que el determinante de Q, perdón, de lambda, es lambda 1 por lambda 2. Y esto es Q, ¿verdad? Y esto justamente es P. Entonces, si P está positivo, estamos de este lado. No he dicho si arriba o abajo. Eso te lo va a decir Q. Si Q es positiva, significa que el producto de estos dos es positivo. Eso significa que lambda 1 y lambda 2 pueden ser positivos, o lambda 1 y lambda 2 pueden ser negativos. Pero si lambda 1 y lambda 2 son negativos, la suma no puede ser positiva. Entonces, la implicación es que si tú estás en el lado en el que tienes P positiva y Q positiva, significa que lambda 1 y lambda 2 tienen que ser del mismo signo. Entonces, lambda 1 y lambda 2 respectivamente tienen que ser mayores a 0. Pero si estás hablando de que son mayores a 0 ambos, significa que en cada uno de los ejes respectivos esto se comportaba como un repulsor en la base canónica. Y claro, ya después lo transformas con la matriz P, pero bueno, independientemente de eso, es un repulsor y va a ser de este estilo, de este tipo de araña. Puedes hacer el análisis parecido a este eje, al eje en el que P es negativo. Si P es negativo, significa que la suma de estas dos cantidades es negativa. Pero si la suma de los dos es negativa y quieres estar en el lado en el que Q es positivo, significa que que lambda 1 por lambda 2 tiene que ser positivo. Y solamente lo vas a hacer si lambda 1 y lambda 2 también son negativos en conjunto. Entonces, si lambda 1 y lambda 2 son negativos en conjunto, lo que vas a obtener o lo que vas a dibujar son justamente los casos en el que tienes atractores de los dos lados. ¿Qué queda? Si estás en el lado en el que el determinante es negativo, significa que Q es negativo, y eso implicaría que el producto de estos dos es negativo. Eso implicaría que lambda 1 y lambda 2 multiplicados sean pues negativos, y eso implica que lambda 1 o es positivo o lambda 2 es negativo.
y eso respecto a la traza ya es invariante. Entonces el caso en el que tú dibujabas esas hipérbolas van a quedar de este lado. ¿Por qué? Porque queda el determinante negativo o Q negativa. Si tienes Q negativa, la única posibilidad de abordar este dibujo es que tengas el caso en el que el espacio fase pues justamente son estas hipérbolas, ¿verdad? Que son los puntos sillas. Y sobre la parábola pues lo que quedaba era justamente el límite que te comenté en la clase, como para excusar el dibujo de que el espacio fase de un nodo con degeneración tiene que ser una mezcla entre algo que viene de este lado de las espirales y de este lado que viene de las arañas, y eso lo dibujábamos así más o menos. Y de este lado, de hecho estoy dibujándolo mal, de este lado en el que la traza es positiva tendrías que dibujar el repulsor, el nodo degenerado o estrella en forma de repulsor, y de este lado el que se comporta en forma simétrica pero como atractor. ¿Por qué? Pues porque si P y Q positivas, significa que por este enunciado de que la traza es una invariante y que el determinante de esta cosa es invariante, hoy creo que lo borré. Recuerda, esto es importante, quizás esto te va a ayudar mucho en ese ejercicio de la tarea. Demuestra que la traza de A es la misma que la traza de la matriz canónica. Demuestra que el determinante de la matriz A es igual al determinante de la matriz lambda. Yo ya te encaminé, nada más te falta checar la parte de arriba de la traza, pero no es difícil, es muy fácil. Te mencionaba, si tú tienes esta propiedad de estar en el cuadrante positivo con Q positiva y P positiva para el caso en el que el discriminante es 0, pues la forma canónica ya habíamos dicho que era lambda 1, 0, lambda, que es la forma canónica de Giordani, ¿no? Si esto es positivo, significa que la traza es positiva y el determinante es positivo, y eso lo vas a lograr solamente si lambda es positivo. Si lambda es positivo, ya habíamos dicho que eso era un repulsor y estás de este lado. Puedes hacer lo mismo para el caso en el que tú tienes negativos, y entonces eso implicaría que lambda es negativo, y entonces acá vas a tener en el lado negativo los atractores, ¿no? Repulsores para lambda positiva, atractores para lambda negativa, y entonces justamente eso es lo que te queda. Y bueno, con eso ya podemos cerrar en un solo dibujo las posibilidades de tu espacio fase. Esto es todo. Con esto tú ya conoces la naturaleza de tu sistema dinámico. Dependiendo de dónde estés situado en este diagrama, tú puedes decir qué tipo de estabilidades y soluciones vas a tener. El nombre de esta cosa se llama a veces diagrama de bifurcación. Para los sistemas lineales, ¿no? Los diagramas de bifurcación son un tema muy grande en las ecuaciones diferenciales.
que se expande, ¿no? Se expande mucho dependiendo de cómo es la elección de tus parámetros. Obviamente este dibujo va a ser muy sensible a cómo sean los parámetros A, B, C y D de tu problema. Eventualmente en los cursos que suelo dar de esta parte, te dejo un problema tradicional donde yo te voy a decir, fíjate que quiero que hagas una integral de Monte Carlo con este objetivo. Tú vas a decir, te voy a decir, toma valores A, B, C, D aleatorios. Cada uno de estas matrices, de estos elementos de matriz aleatorios. Tómate muchas matrices que tengan elementos de entradas aleatorias A, B, C y D. Y por lo general, obviamente vas a tener que hacer un poquito de cómputo. Vas a tener que, aquí era P, acá era Q. Con esos números aleatorios tú vas a tener pues posibilidades de que esos puntos caigan en este diagrama aquí, acá no lo sé. Y entonces, por lo general te digo, quiero que calcules cuál es la probabilidad de que, dada esa distribución de puntos aleatorios, caigas en el eje o en el lado en el que tú tienes, no sé, espirales atractoras o repulsoras, en este caso que estoy dibujando. ¿Qué tendrías que hacer? Tendrías que generar muchas condiciones iniciales y de todas las que generaste, contar cuántas quedaron de este lado de la parábola. Esto comúnmente se conoce como integral de Monte Carlo, ¿no? Es muy útil hacer estas integrales de Monte Carlo en cosas donde no conoces bien el tamaño de los espacios y de alguna manera tú puedes como cuantificar volúmenes para integrales o integraciones, porque de una manera u otra lo que estás calculando es un área para este problema, pero en general es para volúmenes pues de cosas, pueden ser probabilidad, pueden ser cosas de física, no lo sé, ya depende de en qué lo estés aplicando. Eso se conoce como una integral de Monte Carlo. No sé si dejar ese problema ahorita en el curso porque, pues bueno, de por sí ya es difícil la comunicación un poquito con esta cuestión de la contingencia. Entonces igual piénsenlo y si gustan coméntenmelo ahí en los comentarios del Classroom, o igual y tenemos alguna sesión en Zoom y checamos, ¿no? Para ver qué proceder con esto. Y pues bueno, insisto, con esto tú ya también puedes detallar muchísimo más tu problema 2, porque justamente es esto, ¿no? De hecho vamos a ver si esto es totalmente cierto. Tú lo que vas a hacer en estos ejercicios es hacer algo parecido a lo que hice ahorita, pero pues quizás con más detalle, ¿no? Por ejemplo, aquí te dicen, dice que estás en un punto espiral si P es diferente de 0 y discriminante negativo. Ok, discriminante negativo, estás dentro de la parábola. Si P es diferente de 0, sí, son espirales porque no estás abordando este eje. Entonces eso es cierto, pum, palomita. Centro si P es 0 y Q es positiva. Pues si Q es positiva estás en esta parte y P vale 0, sí, es eso. Entonces tal cual lo que acabo de hacer es lo de tu tarea. Por lo general, te insisto, esto lo dejo un poquito antes para que tú pues lo vayas pensando, pero pues ya te enseñé ahorita cómo se hace. Y pues creo que lo importante o lo simpático es que veas estas propiedades que obedecen las matrices, con sus formas canónicas, claro. Y pues bueno, creo que eso es todo. Con esto me parece que culmino estas propiedades de la matriz en sus puntos críticos, en su punto crítico, porque solamente tienen uno. Y en el siguiente video vamos a abordar el caso cuando tenemos este problema, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos x' igual a ax más b? Y también voy a hablar quizás de algún ejemplo donde introduzca una condición inicial a un problema concreto y que tenga alguna aplicación, quizás hasta en más dimensiones, ¿va? Bueno, creo que eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Cualquier duda o aclaración, por favor, comenten. Hasta luego. Bye.